Muy buenos días, queridos compañeros de la maestría y de la clase de Relato Hipermedia. Mi nombre es Eduardo Betancourt y les voy a contar sobre mi relato Hipermedia. Para esto he utilizado la metodología que compartieron nuestras compañeras Laura, Daniela, Sara y Andrea y que denominaron los caminos de la hipermedia. En primer lugar, vamos a hablar sobre la introspección, los intereses y conocimientos del relator. Luego, en este viaje, vamos a pasar por la definición del público y de las historias, que ellas llamaron análisis contextual. Después de esto, vamos a hacer un aterrizaje de las ideas, vamos a definir el formato, los medios y las tecnologías, y finalmente vamos a hablar sobre los nuevos horizontes, los posibles nuevos productos y el final planteado para este relato hipermedia. Vamos a hablar un poquito sobre los hermanos Grimm. Seguramente ya algunos expusieron, o no, no lo sé. Pero digamos que hay algo muy importante que me gustaría resaltar de ellos y que tomo como referente para mi relato, además del video, que ya vamos a hablar un poquito sobre eso, y es cómo ellos lograban abrir la imaginación creando cuentos sin contexto y que eran fáciles de recordar y de transformarse. Eso fue lo que hizo que los relatos de los hermanos Grimm fueran tan importantes. Adicional a esto, ellos eran investigadores y profesores universitarios, lo que los llevaba a investigar y a conocer muy a fondo la historia y todo el contexto detrás de las historias que ellos contaban. El cuento que fue elegido para mí se llama Los seis que conquistaron al mundo. Este cuento narra la historia de un reino gobernado por un rey muy avaro que robaba a otros pueblos y que robaba a su propio pueblo, se quedaba con el dinero y el oro del pueblo. Y uno de los soldados del rey un día decidió abandonar el pueblo y en su viaje se encontró con seis héroes, con seis personajes muy peculiares. Cada uno de ellos tenía un poder. Tenían super fuerza, super velocidad, vista de águila y demás poderes. Ellos deciden regresar al pueblo en busca de justicia, logran recuperar el oro del rey y entregarlo, devolverlo a su pueblo. Y al final del cuento deciden viajar por el mundo y continuar con muchas nuevas aventuras. Algunas de las escenas más importantes que vemos en este cuento de los hermanos Grimm es a la princesa y al rey disfrutando del oro que roban a otros y a su propio pueblo. A Eros, que es como en la segunda escena, a Eros, que es el soldado, que encuentra músculos, el primer superhombre que encuentra en esta travesía que él hace. Después ya encuentra a los otros cinco héroes, a los otros cuatro héroes, perdón. Y finalmente, pues los seis héroes vuelven y gracias a sus capacidades logran quitar el dinero del rey de manera justa además y se lo devuelven a su pueblo. El innovador fue toda una sorpresa porque cuando lo escogí no había visto el cuento y no sabía de qué trataba. Es Stan Lee. Seguramente muchos ya lo conocen y para quienes no lo conocen es el creador de Marvel y de algunos de los personajes más representativos e importantes como Iron Man, Hulk o los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué escogí a este señor en principio? Primero por mi amor y pasión por los superhéroes y la cultura geek, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero segundo, porque Stan Lee se caracterizaba por tener una marca personal en todas sus creaciones. Dos de las más representativas y que son muy interesantes es la palabra Excelsior, que de hecho cuenta con derechos de autor y que utiliza para firmar al final de todas sus cómics e historietas. Y otra cosa que tenía muy particular era que todos los personajes creados por Stan Lee, la primera letra de su nombre y de su apellido eran la misma. Por ejemplo, Bruce Banner o Peter Parker. Empezaban por BB o PP. Porque esto es importante para mí, yo soy diseñador y para mí el sello o la marca personal de mío profesionalmente hablando es súper valioso. Entonces creo que esto me hizo llevar a escogerlo, lo que les comentaba, sumado a las marcas, perdón, al amor por toda la cultura y toda la creación que hizo Stan Lee eh, cuando,
cuando estaba con nosotros. En cuanto a la caracterización, él tenía algo muy importante y es que él creía en la humanización de los personajes, es decir, él creía que todos los superhéroes, todos los héroes debían tener un lado humano y de hecho, él dijo en el Washington Post en 1992, definitivamente es importante ver que independientemente de las capacidades, fama o dinero, todos somos humanos y necesitamos de los demás. Y esto es un punto de partida muy importante para mi relato hipermídico. ¿A qué público quiero afectar directamente? Yo aquí me fui con los millennials, nacidos entre el 78 y el 92, residentes de Colombia, hombres y mujeres, apasionados por los cómics, las figuras de acción y la cultura geek, que viven aferrados a un sentimiento de nostalgia, están casados o viven en pareja, trabajan y no tienen mucho tiempo libre. Lo del sentimiento de nostalgia y la cultura geek es súper importante en el desarrollo de esto. ¿Cuál es el mensaje que quiero que el público perciba como central? Tomando como partida el cuento de los hermanos Grimm y la humanización que menciona Stan Lee, quiero transmitir que todos tenemos un poder oculto, así creamos, nunca lo veamos o no creamos que las capacidades que tenemos son importantes y que gracias a la amistad o al trabajo en equipo podemos resaltar todas estas capacidades. Esto es algo muy importante que vemos con Stan Lee en los Avengers, por ejemplo, y es que funcionan como un equipo. Y en los 6 que conquistaron al mundo, porque ellos individualmente no funcionaban. Ellos funcionaron y se dieron cuenta de todas sus capacidades cuando se unieron. Y quiero aterrizar esto a la realidad colombiana. Quiero que con el tema de la nostalgia, la realidad colombiana y el tema de la amistad, fusionarlos para crear esta historia. Entonces en las historias vamos a resaltar las cualidades de 6 jóvenes de diferentes regiones de Colombia que van a estudiar su pregrado en una universidad en Bogotá y por alguna extraña razón se conocen, ¿sí? Coinciden en algún momento de la historia y comienzan a vivir aventuras juntos. Al final la historia nos va a mostrar un grupo de amigos, esos amigos que nosotros recordamos en muchas de nuestras anécdotas o con los que todavía tenemos algún contacto, porque tenían cualidades únicas y fueron un apoyo durante nuestras carreras hasta llegar a graduarnos. Los personajes. Para esto creé 6 personajes. El primero es Eduardo, el narrador. Es de Cúcuta, norte de Santander. El narrador es quien cuenta la historia y es el personaje que se encarga de armar este combo. En referencias tenemos a Nick Fury en los Avengers y a Eros, que era el guerrero que se encargó de conformar el grupo en los 6 que conquistaron el mundo. El siguiente personaje es Vicente, el Fiestas López, de Barrancabermeja, Santander. Y sí, este es Chente, cuando era joven. El Fiestas tiene esa capacidad de salir a rumbear con 5.000 pesos, volver a la casa ebrio y con 10.000 pesos en el bolsillo. Yo creo que todos tuvimos ese amigo. La referencia para este es Thor, que es este dios nórdico que, bueno, si han visto las películas y conocen un poco, pues digamos que le gustaba un poco la cerveza y la fiesta. Seguimos con Lina, su persona Hernández, es de Tunja, Boyacá. Ella es la amiga de todos, la que siempre está disponible para ayudar y no le importa dejar de lado las cosas que esté haciendo. Y además es la mejor estudiante. Como referencia toma Wanda Maximoff, para quienes no la tienen ahí en el radar. Ella, digamos que llega incluso a volverse mala por el amor que le tiene a las personas que ella quiere. O sea, el amor es tan grande que llega incluso a pasarse al lado oscuro de la fuerza. Un guiño ahí al busito. Seguimos con Carlos el Bromas García de Pasto Nariño. Todos tuvimos un amigo que se lo tomaba todo como broma, que le sacaba chiste a todo y que lograba sacarle una sonrisa a todos sus compañeros. La referencia no es tanto un superhéroe, pero sí un personaje para mí de mis favoritos, que es Luis de Ant-Man. Si no lo conocen, se lo recomiendo muchísimo. Tenemos a Nati la Fresa López. Esta es la chica que tiene el billete, que siempre pone la casa para hacer los trabajos de grupo, que el papá tiene los contactos, que llega en el carro del papá a la universidad.
Seguimos con Felipe Mister Músculo Gómez, es de Barranquilla Atlántico, y este es el man que era gordito en el colegio, y de repente en la universidad entró a las sectas de montar en bici y la alimentación saludable. Este es el tipo que se convirtió, este es Bruce Banner para mí. Y bueno, los medios digitales, ¿qué vamos a hacer? La idea es lanzar inicialmente un podcast de 7 episodios, como vamos a utilizar la comedia. Los 6 primeros van a ir describiendo un poco de la vida de los personajes y cómo van llegando a la universidad y sus primeros días en la universidad. Y el sexto narrará ya una historia de cuando ellos se conocen, todos siempre en unos términos muy jocosos. Adicionalmente, pienso que la historia se podría representar más adelante en videos de YouTube o incluso en un stand-up comedy. Nuevos relatos generados por el público, definitivamente sí. Este es un relato que está, como les comentaba, está pensado para evocar el sentimiento de nostalgia y creo que todos nos acordamos de un amigo que era muy particular, que tenía un superpoder que hizo nuestra vida mucho más amena, mucho más fácil llevar la universidad, con el que tenemos muchísimas anécdotas y creo que cada uno puede crear esos nuevos personajes. Eh, el relato busca que el público se sienta identificado con alguno de estos personajes o que pueda identificar a alguno de sus amigos como uno de los personajes. Em, Potenciales nuevos relatos, cosas cotidianas como el día que uno del combo consiguió pareja y cambió totalmente, nos cambió el combo. Eso no le duró mucho seguramente, no lo sabemos. Ya lo sabremos cuando lleguen estos nuevos relatos. ¿Qué pasará cuando nos graduemos? ¿No? Esto es un poco como Friends, ese reencuentro que todos esperamos y que hace poco tuvimos un reencuentro ahí medio interesante. Montamos una empresa o cada uno sigue su camino, lo mismo, un poco de lo que depara el futuro. También se podría hacer mucho sobre aventuras, nuevas aventuras que se vivieron ahí, o tal vez un posgrado que decidieron estudiar juntos. Y finalmente terminamos con la transtextualidad. Eh, no sé si todos los puntos fueron evidentes, pero quiero ya para terminar, para cerrar, dejarlos claros. Evidentemente en hipertextualidad se utilizan tanto Marvel y los Avengers como los 6 que conquistaron al mundo como referencia para la conformación de esto. En la intertextualidad se van a utilizar dos, las citas y alusiones. Se van a utilizar frases citadas como viva la amistad, todos juntos a luchar, o, o la de los Avengers de este, que no me acuerdo, que es como tengo un plan para reunir los mejores superhéroes del mundo. Bueno, ahí vamos a utilizar las citas. Vamos a hacer alusiones también, como pudieron ver, hay alusiones hacia los personajes de Marvel principalmente. También se tomará un poco de la ironía y las parodias que se utilizan mucho en el universo cinematográfico de Marvel. En la architextualidad está la comedia, principalmente. En la paratextualidad tomamos el peritexto. Cada episodio dentro del podcast contará con una ilustración y un breve resumen que guiará a la audiencia. Y finalmente en la metatextualidad hay una rotura de la cuarta pared en la cual el narrador, quien es uno de los personajes, se reconoce a sí mismo como narrador. Y nada, recuerden siempre que no se nace héroe, los héroes se hacen. Muchísimas gracias y que les termine de ir muy bien.